En 1930, la economía mundial colapsó. Aquella Gran Depresión obligó a las potencias a abandonar los preceptos del libre mercado y el proteccionismo comenzó a ser la regla. Los países del viejo continente europeo dejaron de comprarnos bienes primarios, poniendo en jaque al modelo agroexportador que desde 1880 imperaba en la Argentina. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior, tampoco podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaba. Aquella fórmula que lo había convertido en el granero del mundo ya no podía colmar la demanda interna. Era necesario un cambio profundo y estructural. La industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaban. Aunque la primera etapa de la sustitución de importaciones dependió en gran medida de la metalurgia liviana, el general Manuel Savio soñó con construir una verdadera industria pesada nacional. El plan del general Savio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera, que permitieran al país actuar con completa soberanía. Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. Para que tengamos una idea, entre 1938 y 1943, o sea, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la población obrera pasa de 760.000 personas a 980.000. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando a los ponchazos en la década del 30, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto desarrollo de un sector del trabajo, que van a confluir junto a cierta parte del ejército y de la clase media profesional en consolidar todo el amplio espectro de alianzas de clase que va a dar origen al peronismo. En 1943, un golpe militar puso fin al gobierno fraudulento de Ramón Castillo. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el general Juan Domingo Perón comenzaría una política social que modificaría las bases de la estructura de la industria nacional. Es empezar a tener derechos. Esos derechos tienen que ver a una protección social que está vinculada al trabajo, a este acceso a la salud pública, al acceso a la educación. Las principales reformas fueron el establecimiento del seguro social y de la jubilación, la creación de tribunales de trabajo, la fijación de mejoras salariales y la instauración del aguinaldo, el reconocimiento de las asociaciones profesionales como los sindicatos y el estatuto del peón rural. 24 de febrero de 1946, imponiéndose con el 56% de los votos, el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la nación. El nuevo gobierno profundizaría la política de sustitución de importaciones, desarrollando planes que determinarían el destino de nuestra industria nacional. La fase de industrialización mostraba sus limitaciones. Al restringirse la producción industrial a ciertos productos, era necesario adquirir las materias primas en el exterior, lo cual implicaba también una mayor dependencia. El gobierno peronista, entonces, implementó sus lineamientos fuertemente nacionalistas y estatistas, en lo que se llamó el primer plan quinquenal. Por primera vez en la historia económica argentina se hace una política de planificación económica. Un plan completo, una estrategia de gobierno a 5 años de cómo plantear este proyecto político-social en el plano de la gestión de la economía y de la intervención del Estado. Se planifica el desarrollo industrial, donde ya no está en el puerto, digamos, de cara al extranjero, el centro económico y social, sino que está en el centro del país, como un centro que tiene las menores distancias para acceder a los distintos mercados de consumo, ¿no? Se crea fabricaciones militares, se nacionaliza el Banco Central, se crea el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Lo que tiene es el monopolio de la compra de los granos en el mercado interno, que era el principal rubro que exportaba. Le puede pagar un precio al productor local y vender internacionalmente a otro precio. Esto genera, por un lado, que el IAPI empieza a quedarse con una masa importante de recursos que va a volcar
a la construcción de, por ejemplo, rutas, caminos, puertos, diques, las obras hidráulicas, colegios, escuelas, digamos, toda la obra pública que hay en esa época. Pero aparte, el otro punto fundamental que logra el IAPI es que el precio de los alimentos en el mercado interno ya no depende del precio internacional. Es, de todas maneras, una industria todavía centrada en el mercado interno, y ese es tal vez su principal dilema, porque la industria argentina operaba a costos relativamente altos y porque no podía entonces conquistar mercados en el extranjero y dependía en consecuencia de las divisas generadas por el sector agrario. A principios de la década de los 50, el primer plan quinquenal evidenciaba sus limitaciones y obligaba a un replanteamiento del modelo. La política fundamental de esa primera etapa del peronismo era la redistribución del ingreso, la mejora de las condiciones de los sectores trabajadores. Si bien favoreció en términos generales alentar el consumo, favoreció el crecimiento industrial, no favoreció completamente el cambio estructural, ¿no? El desarrollo de industrias de base y demás. Es la clásica acusación que se hace al peronismo de que desarrolló solo las industrias livianas. En este contexto, el gobierno implementó en 1952 un plan de estabilización, conocido como el Segundo Plan Quinquenal. Sus principales objetivos fueron la expansión de las industrias de base, es decir, petróleo, siderurgia, química y petroquímica, la mejora de la productividad del sector agropecuario, la reducción del gasto público, la contención de los salarios y el fomento de ingresos de capitales extranjeros. A partir del 52 lo que se alienta o lo que se intenta alentar con mayor fuerza son las industrias básicas, ¿no? Aquellas que no habían crecido anteriormente. Acero, productos químicos básicos, en menor medida la petroquímica, la industria automotriz, la industria metalmecánicas en general, son tal vez las más auspiciadas en esa segunda etapa del gobierno peronista, ¿no? Las propias limitaciones del modelo y el golpe de Estado de 1955 dieron por terminada esa fase de industrialización de la economía argentina. Con la llegada al gobierno de Arturo Frondizi y su proyecto desarrollista, se dio inicio a la segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones. Las siderúrgicas, las químicas, las petroquímicas y sobre todo las automotrices adquirieron mayor protagonismo. El impulso a las ramas pesadas marcó el ingreso a una nueva época. A partir de 1955 se sucede el golpe militar de la llamada, siempre entre comillas, Revolución Libertadora, y esto va a significar algunos cambios en la política económica, en la política industrial. El golpe de 1955 se alejaría rápidamente de una política industrial soberana, firmando el Tratado de Bretton Woods. Una serie de acuerdos de préstamos concedidos por el recién creado Fondo Monetario Internacional. Y también lo que implica no solo financieramente, sino aceptar reglas de juego que no son propias. De cómo tiene que ser la política industrial, cómo tiene que ser la política con las inversiones extranjeras. La política de la llamada Revolución Libertadora va a estar centrada en tratar de devolverle la centralidad a la oligarquía en el manejo de la economía. El triunfo de Arturo Frondizi en las elecciones de 1958 puso fin a la dictadura de la Revolución Libertadora. El proyecto desarrollista llegaba al poder. Cuando uno habla del desarrollismo, en realidad está hablando de una política favorable al impulso del sector manufacturero y de algunos sectores claves o estratégicos, básicamente el sector químico, el sector petroquímico, el sector de la industria automotriz, ¿sí? Y el sector en general productor de metales y de maquinarias y de equipos. Esos serían los sectores claves en esta estrategia desarrollista. Y como ellos tenían la idea de que el ahorro argentino era insuficiente, necesitaban que entren capitales extranjeros que podían traer las divisas, pero también el conocimiento técnico y tecnológico para desarrollar y comercializar esas industrias que algunas eran nuevas incluso. Como no hay ningún tipo de restricciones, como no hay ningún tipo de políticas específicas para limitar el ingreso del capital extranjero, sino que precisamente la idea es que venga todo el capital extranjero y todas las empresas que quieran y luego el mercado de algún modo lo va a racionalizar, genera que se instalen una gran cantidad de empresas con mayor capacidad de producción de las que puede absorber el mercado local.
Hubo una corriente de liberalización y ya no pudo competir. O sea, las empresas que habían crecido como Siam al amparo del proteccionismo, primero de la Segunda Guerra Mundial y después del peronismo, cuando, esta es una imagen de mi viejo, cuando les sacaron la carpa del circo en la cual vivían, eran como los animales del circo que de pronto se encuentran con que tienen que pelear con los animales de la selva, y ahí no tuvieron chance. Incluso las demandas de los sectores trabajadores empiezan a ser contestadas con represión y un manejo por parte de los militares de las cuestiones civiles, ¿no? Las detenciones estaban a cargo de los militares, digamos. Lamentablemente fue el comienzo de algo que después se degeneró bastante. Los conflictos sociales y las presiones militares ponían en jaque al gobierno de Frondizi, y el modelo económico sostenido por créditos internacionales comenzaría también a mostrar sus grietas. Hacia 1961, la Argentina volvió a toparse con un problema recurrente. Las exportaciones seguían concentradas en productos primarios, mientras que el crecimiento industrial requería una mayor importación de productos, destinados a continuar el proceso productivo. Devaluar la moneda para encarecer las importaciones, que la industria no pueda obtener maquinarias e insumos como los obtenía anteriormente y genera una recesión, y alentar sobre todo las exportaciones, es decir, favorecer con la devaluación a los sectores exportadores. Esto permite, en un relativo corto plazo, que las exportaciones crezcan, que las importaciones decrezcan y por lo tanto otra vez renovar la etapa de auge o de crecimiento económico. Todas las políticas económicas, desde el peronismo en adelante, el desarrollismo, intentan resolver ese dilema de la economía argentina. El gobierno de Ilía representa no un intento ambicioso como el desarrollismo, de ir a fomentar las industrias pesadas y poner grandes planes de desarrollo en ese sentido, sino simplemente recuperar la economía. Está asignado por un periodo bastante bueno, en lo que hace al crecimiento del producto, al crecimiento de los salarios reales, situaciones, digamos, de pleno empleo, todo fomentado con políticas keynesianas. Quiere decir que el gasto público aumenta, se dan posibilidades de inversiones a través de créditos, se fomenta, digamos, el empleo y el aumento salarial, se trata de controlar también la inflación para que el salario real rinda, pero nada que tenga que ver con la cuestión estructural. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. El gobierno de Onganía va a significar también un quiebre de la mano de la gran burguesía extranjera, que eso es lo que va a representar el gobierno en base a la política que va a desarrollar el ministro Kirchner Bacena. El plan de Krieger-Bacena es un plan que también tiene un costado relativamente ortodoxo de ajuste. Obviamente es una dictadura, se hace una devaluación, esto afecta fuertemente al salario de los trabajadores, pero digamos se hace paralelamente un acuerdo de precios de forma tal de que logra controlar la inflación.
Paralelamente, lo que Krieger-Ballena hace es aplicar retenciones a los exportadores tradicionales, al campo, a los terratenientes, a los productores rurales, para, digamos, financiarse. Y con esta financiación del Estado encara una serie de políticas clave en torno a la infraestructura, el desarrollo energético, el desarrollo de caminos, etcétera, para ganar en eficiencia y en competitividad a otros sectores de la economía y básicamente el sector industrial.